Buen día, mi nombre es Keila Vega y el día de hoy les voy a hablar acerca de Carlos Salinas de Gortari. Sus padres fueron Raúl Salinas Lozano, senador ex titular de la Secretaría de Industria y Comercio en el gobierno de Adolfo López Mateo, y Margarita de Gortari Carvajal, profesora. En 1982 publicó un estudio escrito en 1979 titulado Producción y Participación Política en el Campo. En 1982, Miguel de la Madrid ganó las elecciones de la presidencia de México. Como antiguo profesor de la UNAM, de Salinas de Gortari lo nombra secretario de Planeación y Presupuesto. En 1987, el PRI designa a Salinas como candidato a la presidencia de la República Mexicana. Se casó con Cecilia Ocelli, con quien tuvo 3 hijos: Cecilia, Juan Cristóbal y Emiliano. Se divorció al finalizar su sexenio. Salinas se casó por segunda vez con Ana Paula Virginia Gerald Rivero, quien fue su secretaria técnica del Gabinete Económico durante su sexenio. Con ella tuvo 3 hijos: Ana Emilia Margarita, Patricio Jerónimo Gerardo y Mateo. Salinas nació en la Ciudad de México el 3 de abril de 1948. Estudió Economía en la Universidad Autónoma de México en 1969. Un año después obtuvo una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. En 1976 obtuvo la maestría en Administración Pública y en 1978 el doctorado en Economía Política y Gobierno. Su carrera política comenzó a repuntar cuando fue nombrado secretario de Planeación y Presupuesto por Miguel de la Madrid, quien fue su profesor de la UNAM. Trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 1971 hasta 1981. El 4 de octubre de 1987 fue designado candidato por el Partido Revolucionario Institucional en las elecciones de 1988. Al hablar del gobierno salinista, necesariamente remite el análisis a parámetros conceptuales planteados en el discurso de toma de posesión de diciembre de 1988 y su confrontación con los hechos de gobierno desarrollados a lo largo de 3 años subsiguientes. El gobierno del presidente Salinas ha precisado una estrategia para el ejercicio de su mandato sexenal, a la que él mismo ha denominado reforma del Estado. De tal suerte, su programa de gobierno y las acciones que se derivan del mismo responden a la orientación general expresada en 3 acuerdos nacionales propuestos en el discurso con el que asumió la presidencia de la República. El periodo en el que fue presidente fue de 1988 a 1994. Trajo consigo diferentes cambios económicos y sociales. ¿Cómo fueron las elecciones en las que resultó ser ganador? Los resultados de las elecciones de 1988 han sido calificados como una de las más infames de la historia moderna en la política mexicana. En la noche de la elección, cuando los resultados de la elección se daban a conocer, el sistema de la Comisión Federal Electoral, dirigida por Manuel Díaz, tuvo una caída y los resultados se perdieron por un momento. Antes de la falla, el candidato por el Partido Revolucionario Democrático, Cuauhtémoc Cárdenas, tenía una ligera ventaja sobre Salinas de Gortari y Manuel Cloutier. Sin embargo, cuando el sistema de conteo funcionó de nuevo, los resultados daban una ventaja bastante amplia a Salinas de Gortari y fue declarado como ganador de las elecciones. Tanto Cárdenas y Cloutier denunciaron ante el INE que las elecciones debían de ser consideradas ilegítimas y acusaron al PRI de haber generado las fallas para que Salinas de Gortari ganara la elección. Algunos de los aspectos más importantes durante el gobierno salinista fue la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Quizás fue uno de los aspectos más destacados de su gestión, pues se formalizó la relación comercial entre los países. La privatización de Telmex en 1990. La gestión pública de teléfonos de México tenía fallas alarmantes, por ello el entonces presidente decidió privatizarla. Inicio de la crisis económica en 1994. Para lidiar con un déficit
de cuenta corriente, Salinas decidió emitir bonos que aseguraban pagos en dólares y con los cuales se pudo recaudar fondos del Banco de México. Y por último, el aumento de la pobreza en el país. Fueron las reformas económicas de Salinas de Gortari que ayudaron a estabilizar momentáneamente el país. Su costo fue el aumento de personas en condición de pobreza.